Yeren tiempos de antis más, que por estas montañas viviba y vela chen, di que encara y vive, una diosa bondadosa, conocida con cuantos nombres: Marguana, la filadera, la hilandera. En estos puestos gozan clamala Mari Castaña, pero a yo me fago yo decila Buena Mari. A Buena Mari, ya nuestra quiesta mai tierra, a creadora de todos os ses que habitamos en o planeta, do sol y da luna. Diosa da fertilidad, clamada también a Teisidora, porque ye que cusira a vida y o destino. Pues este es un corto que hemos hecho unas cuantas personas que pertenecemos a Candeleta, que es una escuela libre de aquí de la zona. Hemos hecho el corto pequeños, grandes, con colaboraciones y ayudas de amigas y amigos. Y bueno, pues para mí es importante el tema de la red, ¿no? Del apoyo de las personas que tenemos alrededor, y quería hablar un poquito de esto en un momento que hay tantísimo individualismo en la sociedad, y me parecía importante resaltar este tema. Y lo he querido hacer pues a través de una leyenda, bueno, jugando con leyenda y fantasía, que es la fantasía, esta mezcla que está los niños la tienen tan presente, pero que cuando nos hacemos ya más grandes pues se nos olvida, y a mí sí que me parece que es importante mantenerlo. Y eso es, básicamente. Redol, a tribu, gracias por a vuestra luz, que fa que a mí brille fuerte, y un placer compartir camino. ¿Esto es verdad? La idea surgió como un juego, como venga, nos presentamos, venga, sí, que podemos, que pues así un poco entre juego y cachondeo, venga, vamos a pasarlo bien sobre todo, y vamos a hacer lo que podamos, que va a ser algo bonito sobre todo porque lo vamos a disfrutar haciendo, y así un poco como un juego surgió.